En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los compañeros de Innova Pública por la invitación a participar en este evento para celebrar con todos ustedes, aunque desde lejos, el lanzamiento del libro del doctor Alberto Urrutia. Para mí es un honor estar hoy con todos vosotros compartiendo mis reflexiones junto a este grupo de expertos panelistas de alto reconocimiento a nivel internacional. Y sin más demora, a continuación paso a compartir algunas de mis modestas observaciones. El libro del profesor Urrutia sobre modelos de arquitectura penitenciaria es muy oportuno y relevante si tenemos en cuenta que a nivel mundial y más específicamente en América Latina están pendientes de construirse una cantidad muy importante de establecimientos penitenciarios para hacer frente, como se mencionó, al eterno problema del hacinamiento carcelario. Además, esta publicación deviene todavía más importante si tenemos en cuenta que como modelo de construcción, muchos de estos países con escasos recursos financieros se están planteando recurrir al sector privado para construir y gestionar estas nuevas cárceles. En este sentido, el profesor Urrutia comparte la experiencia chilena de construcción de nuevas cárceles mediante el esquema de las asociaciones público-privadas, apuntando dos resultados muy interesantes al tiempo que muy controvertidos. A 10 años de su instalación en Chile, la evidencia parece demostrar que no solamente el costo de mantener un interno en una cárcel concesionada es 3 veces mayor que el costo de mantenerlo en el modelo carcelario clásico, sino que además, no obstante con contar con condiciones más dignas de habitabilidad y con espacios que son mucho más modernos y de mayor calidad, la percepción que los internos tienen de la nueva infraestructura carcelaria es bastante cercana al que tienen, la percepción que tiene de las cárceles tradicionales. Y a propósito del objeto de estudio del profesor Urrutia sobre salud y bienestar, parece que en el indicador de atención sanitaria y de calidad de los servicios de salud, las cárceles concesionadas arrojan una percepción de peores servicios de salud de los que se prestan en las cárceles tradicionales. Estos resultados parecen ser un poco contraproductivos e inesperados, pues por sentido común, contra mejor y más modernas sean las cárceles y sus instalaciones, más positiva debería ser la percepción de la calidad de vida en su interior, ¿no es así? Pues bien, como acertadamente apunta el doctor Urrutia, existen otros aspectos fundamentales de la vida en prisión que muchas veces para los internos acaban por adquirir más relevancia que los aspectos físicos y arquitectónicos del diseño penitenciario. Estos otros aspectos tienen que ver con el trato que reciben los internos por parte de los funcionarios de prisiones y de cómo son sus relaciones con los profesionales del centro y la calidad de los servicios que reciben por parte de estos. Este aspecto se ve claramente plasmado en el modelo rehabilitador de cárcel que discute el doctor Urrutia en el capítulo 10 de su libro, utilizando como case study o estudio de caso la cárcel noruega de Halden. Para los que no están familiarizados con Halden, hoy en día esta cárcel noruega es un referente mundial por ser considerada una de las cárceles más humanas del mundo. Hace aproximadamente unos 20 años que Noruega se distanció del enfoque punitivo del encarcelamiento en favor de un modelo rehabilitador que está basado en el principio de normalidad. Básicamente lo que nos dice este principio es que la vida en el interior de un centro penitenciario debería ser lo más parecida posible a la vida en libertad. De este modelo holandés, noruego, perdón, lo que me gustaría destacar son dos aspectos. Perdón que confundí los países, es en Noruega. En primer lugar, destacar el nivel de profesionalidad del personal penitenciario, el trato que brindan a los internos y el tipo de relación interpersonal que puede llegar a forjarse con los internos a través de lo que se conoce como la supervisión dinámica o el contacto directo con los internos, que es libre de todo tipo de barreras físicas que los separen de los custodios. Esta es una aportación crucial del libro que sitúa al personal que trabaja en prisión como elemento clave de la vida de los privados de libertad y de cómo la persona va a experimentar su paso por el establecimiento penitenciario.
En este sentido, este libro pone de manifiesto que por muy dignas que puedan ser las condiciones de un centro, si en su trato con los internos los mismos no se sienten ni respetados, ni valorados, ni apreciados, al final del día las personas privadas de libertad pueden llegar a pensar que en esta prisión se les trata mal y que no se les apoya en su proceso de rehabilitación y de reinserción. Es muy importante que existan cárceles. Es muy interesante a veces que existen cárceles en las que las condiciones a nivel de infraestructura penitenciaria son muy pésimas, pero en las cuales existen buenas relaciones entre los funcionarios y los internos que en términos de valoración de la calidad de vida acaban por recibir una valoración más positiva por parte de sus ocupantes, precisamente porque los internos acaban por dar más valor y prioridad a los factores relacionales y organizativos, esto es, a la importancia de recibir un trato digno, de mantener relaciones cordiales con el personal y también de la buena organización del centro. Además, siempre digo que de poco sirve tener la mejor cárcel y el edificio más humano y moderno del mundo si el mismo no se acompaña de la dotación suficiente de personal. Personal que además debe de estar adecuadamente preparado, capacitado y entrenado para tratar con personas privadas de la libertad, para tratar con enfermos mentales y drogodependientes, y personal que filosóficamente esté comprometido con el ideal rehabilitador de la cárcel y no de mero castigo. Este factor humano y relacional acaba por erigirse como el más relevante, por encima incluso de elementos arquitectónicos, físicos y materiales de diseño, como son, por ejemplo, disponer de una celda individual con vistas al exterior, poder tener acceso a la luz natural o poder disfrutar de un paseo por las instalaciones abiertas y respirar aire fresco. Porque al final del día, si a las personas se las trata como animales, éstas van siempre a responder y comportarse como animales, independientemente de las condiciones físicas de su encierro. El segundo aspecto que me gustaría destacar del modelo de Halden es el relacionado con la capacidad del edificio, que es aproximadamente un total de 400 plazas. El tema del tamaño o capacidad de un establecimiento es un aspecto que considero crucial de cualquier modelo rehabilitador de cárcel, al cual generalmente no se le presta mucha atención. Basándome en mi propia experiencia como planificadora de cárceles y asesora en materia de gestión penitenciaria, la capacidad total de un centro es para mí un aspecto clave, no solamente desde un punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista organizativo y de gestión de las cárceles. En los Estados Unidos, por ejemplo, debido a las tasas tan elevadas de encarcelamiento, es poco factible que el tamaño de las cárceles pueda limitarse a menos de 1000 plazas. Lo mismo sucede en la región latinoamericana, donde sería casi imposible construir cárceles con este número tan óptimo de plazas que recomienda tanto Naciones Unidas como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Se requeriría construir muchas de estas pequeñas cárceles de 400 plazas y evidentemente el presupuesto no alcanza. Es por ello por lo que la tendencia que yo observé en la región latinoamericana durante mis viajes es que tanto por motivos de presupuesto como de economía de escala, la tendencia es por construir las conocidas como megacárceles, cuya capacidad puede llegar a superar hasta las 5000 plazas penitenciarias. Y es bien sabido que contra mayor sea el número de internos de un establecimiento penitenciario, mayor también serán sus problemas de manejo y operatividad. Una cárcel normalmente se experimenta como almacén cuando, debido al número tan elevado de internos, los mismos viven agrupados en pabellones donde habitan cientos de internos, se programan pocas actividades y se limita el acceso a funciones rehabilitadoras como la educación y el trabajo. En este tipo de instalaciones de megacárceles, los internos acaban pasando la mayor parte del tiempo en los patios sin hacer nada útil. Así que me gustaría saber la opinión del doctor Urrutia sobre este aspecto relacionado con el tamaño de las cárceles y a ver qué opciones existen desde el punto de vista arquitectónico para abordar este aspecto cuando no es posible construir el tipo de cárcel pequeña como es el caso de la cárcel de Halden.
Una vez hechas estas dos consideraciones sobre la importancia que para el proceso de rehabilitación adquieren tanto el tamaño de un establecimiento penitenciario como los aspectos relacionados con el personal penitenciario, me gustaría hacer una referencia específica al tema central del libro, eso es, cómo la arquitectura penitenciaria puede ayudar a preservar el bienestar y la salud mental tanto de las personas privadas de libertad como al cabo del día también como de los trabajadores del centro. Hoy en día, no sé en sus países, pero al menos aquí en los Estados Unidos, las cárceles se han convertido en repositorios de personas en medio de agudas crisis de salud física y mental que además padecen de problemas de drogodependencia. En los Estados Unidos hay muchas más personas con enfermedades mentales alojadas en cárceles que en hospitales psiquiátricos. Teniendo en cuenta la afluencia de privados de libertad con trastornos mentales, la función tradicional de las cárceles de ser centros seguros de encierro y de custodia ha quedado obsoleta. Hoy en día les estamos pidiendo a las cárceles que cumplan una función de recuperación, de sanamiento, que funcionen más como un hospital seguro y menos como un centro de reclusión. Por lo tanto, creo yo, que en su concepción, planificación y diseño, estos edificios y sus instalaciones deberían parecerse cada vez más a un centro de salud física y mental y menos a un centro de vigilancia y custodia. Hacer las cosas bien cuesta dinero y sí, construir una cárcel moderna con fines rehabilitadores y de tratamiento es mucho más costoso que construir una cárcel según el modelo tradicional. Es por ello por lo que es crucial poder demostrar con estudios y con evidencia empírica las ventajas y los beneficios que puede llegar a tener diseñar cárceles atendiendo a un modelo de arquitectura rehabilitadora como el que se propone, que es mucho más amable y acogedor, de estructura más abierta y utilizando características de diseño como colores, formas, texturas y materiales más suaves y normativos, pero no por ello menos seguros. Para terminar mi intervención, me gustaría formular una pregunta al doctor Urrutia. A propósito de todos estos principios y características de diseños propio de una cárcel con fines rehabilitadores, ¿cuáles de estos principios o cuáles de estas características le parecen que son universalmente aplicables y replicables independientemente de la cultura y de los recursos humanos y financieros de que pueda disponer un país? Muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo al autor por su gran labor y a los asistentes les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Urrutia, sus 2 minutos, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Maraika. Muy interesantes preguntas. Sin duda, ellas requieren un análisis muy profundo y más largo del tiempo que tenemos acá, pero quiero de todas formas tratar de dirigirme a ellas. Cuando tú mencionas cómo podemos hacer en nuestros países para poder construir cárceles no tan grandes como las que se están construyendo, de más de 4.000, 5.000 plazas, cómo poder hacer un diseño a escala. Necesariamente la respuesta y también la respuesta respecto a cómo se manejan las cárceles, tanto en Latinoamérica como incluso en Estados Unidos, para mí tiene mucho que ver con un trabajo de un trabajo global de entender que la cárcel no es la cárcel y el sistema penitenciario, llámese como se llame en cada uno de los países, el sistema penitenciario no son elementos independientes del problema. No son, los problemas no están exclusivamente ahí, sino que hay mucha interacción entre los problemas que vienen también de cómo el gran envoltorio del sistema judicial penal del país funciona. Y creo que efectivamente la comparación que tú haces con
en Noruega, es clara en el sentido de que ellos no solamente mejoraron la visión del sistema penitenciario de Criminal Omsorgen, que es la institución penitenciaria, no solo ellos mejoraron su visión, sino que hicieron un trabajo en conjunto con todo el sistema judicial. Las penas de cárcel en Noruega tienen un promedio de 3 o 4 meses. Por lo tanto, la estadía en la cárcel es muy corta, ¿ah? Lo suficiente para poder hacer un trabajo de educación, brindar las oportunidades a las personas que están en la cárcel, pero no más, porque se entiende que la cárcel es criminológica, que la cárcel produce un daño a la persona que pasa por el sistema criminal. ¿Cómo hacemos en Latinoamérica? Necesariamente reducir la población penal, necesariamente hacer un trabajo a nivel gubernamental en cada uno de nuestros países para disminuir la inmensa cantidad de gente que pasa años en la cárcel sin ser ni siquiera condenada, y digo, ni siquiera encontrada culpable. Lo que mencionaba Ariel en su exposición, imputados que pasan 2, 3 años en la cárcel, y que en muchos casos salen en libertad sin haber sido condenados. Hay un trabajo que hacer, pero a nivel general. No es solamente enfocarse a la arquitectura, porque la arquitectura es el último eslabón de esta cadena. Es importante, es muy importante, pero si el resto de la cadena no está ordenada para poder aprovechar la arquitectura y en la mejora de las personas, no vamos a poder hacer mucho.